La mansión resonaba en silencio hasta que un golpe desesperado rompió la calma. La lluvia temblaba. Leo Martínez, de 12 años, gritó a través de la tormenta: «No conduzcas ese coche». Ella le pagó para que frenara. «Morirás». Dentro, el multimillonario Edward Callahan se quedó paralizado, aturdido por la descabellada advertencia del chico. Tras él, apareció su hija Vanessa, con voz suave, pero mirada fría. «Papá, no escuches. Está mintiendo». La tormenta arreció mientras la mirada de Edward oscilaba entre su hijo único y el chico harapiento que lo había arriesgado todo para hacerse oír. Por un momento agonizante, la confianza luchó contra la verdad. Entonces, el jefe de seguridad entró corriendo, informando de una nueva manipulación del coche. La habitación dio vueltas. A Edward se le partió el corazón. ¿De verdad lo había traicionado su hija? Esa noche, la voz olvidada de un niño de la calle decidiría el destino de uno de los hombres más ricos de Denver y revelaría que la línea entre el amor y la traición es más delgada de lo que nadie se atreve a creer. La lluvia caía implacable sobre Denver esa noche, convirtiendo las calles en ríos de luz brillante. En la esquina de un callejón de Broadway, un niño pequeño se apoyaba contra la fría pared de ladrillo del Rocky Peak Diner, con el estómago rugiendo con un hambre que nunca parecía abandonarlo. Se llamaba Leo Martínez, y aunque solo tenía 12 años, el mundo ya le había enseñado a sobrevivir como un hombre. Leo se coló dentro del restaurante cuando la puerta se abrió para otro cliente. Se sentó cerca de la entrada, pequeño y desapercibido, esperando que alguien dejara sobras en su plato. El calor de la habitación contrastaba marcadamente con la gélida tormenta del exterior, pero no podía quitarse de encima la inquietud que le subía por la espalda. Algo no encajaba esa noche. Entonces la vio. Una mujer con un maquillaje impecable y el pelo recogido en un elegante moño, estaba sentada en una mesa cerca de él. Se llamaba Vanessa Callahan, aunque Leo aún no lo sabía. Hablaba en voz baja por teléfono, pero sus palabras, cortantes y deliberadas, interrumpieron el bullicio del restaurante. «Todo pasa esta noche. Quiero libertad. Quiero una nueva vida. Y esta vez, no hay vuelta atrás». Leo frunció el ceño. No lo entendía todo, pero su tono lo dejó helado. No hablaba de amor. No hablaba de negocios. Era algo más oscuro. Cuando Vanessa se fue rápidamente después de la llamada, ajustándose el abrigo como si se preparara para la batalla, los instintos de Leo le gritaron. Contra toda lógica, la siguió bajo la lluvia. Desde el otro lado de la calle, oculto bajo el toldo de una tienda, Leo la vio encontrarse con un hombre alto con una chaqueta negra. El hombre era Derek Slater, un mecánico con reputación en los bajos fondos de Denver. Leo había oído rumores. Derek arreglaba más que coches si el dinero era justo. Vanessa le entregó un sobre lleno de dinero. Su voz era clara a pesar de la lluvia. «El coche tiene que estar listo para mañana. Lo conducirá él mismo, pero no sobrevivirá al viaje. ¿Entiendes?» Leo contuvo la respiración. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Ella no solo hablaba de sabotaje. Quería a alguien muerto. Dererick contó los billetes con calma y asintió. «Considéralo hecho. Rápido y limpio». La mente de Leo daba vueltas. ¿De quién hablaba? Entonces añadió las palabras que le helaron la sangre. «Para mañana, mi padre se habrá ido. Mi vida empieza de cero». Su padre. Ella quería a su propio padre muerto. Leo se pegó a la pared. Temblando. No podía ver lo que Dererick guardaba en su chaqueta, pero el destello del frío acero brilló un instante. Se agachó aún más, rezando para que no lo vieran. Por un segundo aterrador, Vanessa lo miró. Su mirada recorrió la calle, aguda y calculadora, y Leo dejó de respirar. Pero un coche que pasaba la distrajo, sus faros proyectando sombras que lo impactaron. «Te avisaré cuando termine», dijo, volviéndose hacia Derek. «No vuelvas a hablarme después de esta noche». Se separaron.
Vanessa subió a un coche que la esperaba y Dererick desapareció por el callejón. Leo permaneció, congelado, su joven cuerpo temblando bajo la lluvia helada. Se sentía mal. Esto no era una discusión entre ricos. Esto era un asesinato planeado por una hija contra su padre. La mente de Leo daba vueltas. Sí, corría a la policía, nadie le creería. Un chico como él, sucio de la calle con solo una historia loca. Se reirían o peor aún, lo echarían. Tenía que advertir al hombre él mismo. Quienquiera que fuera el padre de Vanessa, su vida dependía de ello. Pero ¿cómo podría Leo encontrarlo? Ni siquiera sabía su nombre. Solo sabía que Vanessa provenía de una familia adinerada. La clase de adinerado que vivía en mansiones con portones demasiado altos para escalar. Aún así, no podía dar marcha atrás. No podía dejar morir a este hombre. Tengo que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde, susurró Leo para sí mismo. La determinación ardía en su pecho. Deambuló bajo la tormenta preguntando a vendedores y transeúntes, alguien que sepa dónde vivía la familia Callahan. La mayoría lo ignoró. Algunos se rieron ante la idea de que un niño de la calle empapado preguntara cómo llegar a la finca de un multimillonario. Pero finalmente, tras horas de tropezar bajo la lluvia, alguien mencionó Aspenridge Estates, una comunidad privada donde vivían los más ricos de Denver. Eso sí que, para hacerlo, sin dinero para el autobús, Leo le rogó a un camionero que se dirigía en esa dirección que lo llevara. Cuando le preguntaron por qué, el chico simplemente dijo, es para salvar una vida. Algo en sus ojos debió convencer al hombre, porque dejó que Leo se subiera a la parte trasera. Mientras el camión traqueteaba al pasar por los charcos, la mente de Leo se llenó de recuerdos. La sonrisa cansada de su madre, la ausencia de su padre, las incontables noches que se había acostado con el estómago vacío. Nadie lo había escuchado antes. Pero ahora, por una vez, su voz importaba. Tenía que lograr que alguien lo escuchara. Para cuando llegó a las imponentes puertas de Aspenridge, el amanecer amenazaba el horizonte. Las luces de la finca brillaban como estrellas en la niebla. Los guardias patrullaban con linternas. Los coches entraban y salían. Leo se sentía increíblemente pequeño, pero ya no podía darse la vuelta. El niño se escondió detrás de un árbol, observando, esperando. Cuando un camión de reparto salió de la puerta, Leo se coló por un estrecho hueco en la valla que había visto antes. El barro le manchó la ropa mientras se arrastraba hacia adentro, con el corazón palpitante. Ya estaba dentro. Ahora solo necesitaba encontrar la casa correcta, el hogar de Edward Callahan, el multimillonario cuya vida pendía de un hilo y que no tenía ni idea de que su propia hija estaba tramando su muerte. Dentro de Callahan, Edward, el señorial, estaba sentado en su gran sala de estar, tomando café después de un largo día. No tenía ni idea de que la tormenta afuera traía consigo a un niño que lo había arriesgado todo para salvarlo. No tenía ni idea de que la sonriente hija que estaba sentada cerca, hablando en voz baja sobre su necesidad de descansar, lo impulsaba en secreto hacia un coche convertido en un ataúd. Y afuera, empapado y temblando, Leo se tambaleaba entre las sombras de Aspenridge Estates, susurrando una oración desesperada. Por favor, déjame llegar a tiempo. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Leo lo logrará antes de que sea demasiado tarde? ¿Le creerían a un niño de la calle si les contara algo tan impactante? ¿Están de acuerdo en que a veces los niños ven la verdad, mientras que los adultos se niegan a ver el sí o el no? Las puertas de Aspenridge Estates se alzaban como un muro de acero y cristal. Pero Leo Martínez no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Su delgado cuerpo temblaba de frío, sus zapatos crujían a cada paso, pero la adrenalina lo impulsaba. Se arrastró por el pequeño hueco de la valla.
Con barro en los brazos, se desplomó sobre el césped impecable. Su pecho se agitaba al contemplar las resplandecientes mansiones que se extendían por la colina. ¿Cuál pertenecía a Edward Callejan? ¿Cuál albergaba al hombre que no tenía ni idea de que su hija planeaba su muerte? Se movió sigilosamente entre los setos, observando las imponentes casas, cada una más imponente que la anterior. Entonces vio la finca más grande, iluminada con cálidas luces ámbar, custodiada por leones de piedra en la puerta principal. La mansión Callejan. El corazón le latía con fuerza. Tenía que ser allí. Leo corrió por la hierba mojada, golpeando con el puño la enorme puerta principal. «Abraham», gritó con la voz entrecortada. «Es importante, por favor». Mientras sus palabras se desvanecían entre los truenos y el zumbido apagado de la música que provenía de su interior, golpeó con más fuerza, presa del pánico. No vino nadie. Vio una piedra de jardín cerca del sendero, la levantó con todas sus fuerzas y la arrojó contra el ventanal. El cristal se rompió con un estruendo atronador, esparciéndose por el suelo. Dentro, Edward Callejan se incorporó de golpe de su sillón. La taza de café se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el mármol. «¿Qué demonios?», murmuró, corriendo hacia la puerta. Para cuando Edward abrió la puerta de golpe, Leo jadeaba por la lluvia, que le manchaba la cara sucia. «Señor, su coche no es seguro». Las palabras salieron atropelladas, entrecortadas y frenéticas. Ella, su hija, le pagó. Frenó. «No puede conducir mañana». «Morirá si lo hace», se quedó paralizado Edward. Frunció el ceño con incredulidad. Detrás de él, apareció Vanessa Callejan, con su bata de seda ondeando como el disfraz de un ángel que esconde una daga. Su rostro se contorsionó por la sorpresa, pero su voz sonó suave y controlada. «Papá, no le hagas caso. Solo es un chaval de la calle que intenta estafarte. Míralo, sucio, con los ojos desorbitados. Se lo está inventando por dinero». Leo negó con la cabeza con desesperación. «Lo vi. Estaba allí. Ella le dio dinero en un callejón. Derek Slater, el mecánico, dijo, tu coche no sobreviviría al viaje. Te quiere muerto». Las palabras cortaron el aire como un rayo. El rostro de Edward palideció, sus ojos pasando de su hija temblorosa al niño que estaba empapado y temblando en el umbral de su puerta, con las manos apretadas a los costados. «Vanessa», dijo lentamente. «Es cierto». El rostro de Vanessa se endureció, aunque sus labios temblaron con falso dolor. «Papá, ¿cómo pudiste preguntarme eso? ¿De verdad crees que alguna vez te haría daño?» Se acercó, rozando su brazo con la mano, su voz destilando falsa ternura. «Por favor, no dejes que este extraño te envenene la mente». Antes de que Edward pudiera responder, su jefe de seguridad apareció desde el fondo del pasillo, jadeando. «Señor, acabamos de revisar el garaje. Hay señales de que alguien había manipulado el Bentley. Marcas de grasa fresca cerca de los frenos. Esto no era mantenimiento rutinario». A Edward se le heló la sangre. Se giró lentamente hacia Vanessa. Su máscara se quebró solo por un segundo, tiempo suficiente para que viera la verdad brillar en sus ojos. «Vanessa», se le quebró la voz. «Dios mío, no le creas». Ella espetó con un tono brusco, ahora que la dulzura había desaparecido. «Ese chico me está incriminando. Derek probablemente lo hizo solo para chantajearnos. Ya sabes que gente así siempre va tras el dinero». Pero el pecho de Edward se encogió con un temor que no podía ignorar. «Entonces explícate», exigió en voz baja, temblando de rabia. «¿Cómo supiste que habían manipulado los frenos antes de que te lo dijera?» Los labios de Vanessa se separaron, pero no salieron palabras. El silencio cayó denso entre ellos. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Los hombros de Edward se desplomaron como si el peso del mundo finalmente lo hubiera destrozado. Entonces, los faros barrieron la entrada.
Las patrullas de policía se detuvieron en seco. Los vecinos habían llamado después de que la ventana se hiciera añicos. Los agentes irrumpieron en el jardín delantero. La linterna atravesaba la tormenta. Un policía apuntó directamente a Leo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ha entrado este chico? La voz de Vanessa era rápida, desesperada. Sí, arréstenlo. Entró en nuestra casa e intentó sabotear el coche. Señaló a Leo, con el rostro tenso. Por el pánico, las rodillas de Leo se doblaron. Todo su cuerpo temblaba. Esto era. Nadie le creería. Nunca lo hicieron. Pero Edward dio un paso adelante, con la voz resonante. No, no lo toquen. Los agentes se congelaron ante su orden. Edward giró la mano, temblando, mientras señalaba. A Leo. Este chico me salvó la vida. Él dice la verdad. La habitación pareció ladearse. El rostro de Vanessa palideció. Sus ojos se movían desesperados. Papá, no sabes lo que dices. Pero Edward la silenció con una mirada. La mirada de un padre no de ira, sino de desconsuelo. Seguridad recuperó una caja de herramientas olvidada en el garaje. La inconfundible de Derek, con sus marcas de quemaduras y manchas de grasa. Era la prueba irrefutable. La voz de Edward se quebró al susurrar. Me traicionaste. Vanessa retrocedió. Lentamente, con el pecho agitado, pero las luces rojas y azules parpadeantes del exterior se hicieron más brillantes. La red se estaba acercando. Leo, aún temblando, sintió la mano de Edward posarse firmemente sobre su hombro. El agarre del multimillonario era fuerte pero suave, manteniéndolo firme. Por primera vez, Leo se sintió visto no como un niño de la calle, ni como una molestia, sino como alguien importante. Y Edward Callahan, a pesar de todo su poder y riqueza, sintió algo que no había sentido en años. El dolor de la confianza rota y la sorprendente fuerza del coraje de un desconocido. Mañana, el mundo lo sabría todo. Pero esta noche, bajo la tormenta, entre los escombros de cristales rotos e ilusiones destrozadas, un niño había salvado a un hombre que se creía intocable. Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Edward debería confiar en Leo después de todo lo que arriesgó? ¿Sí o no? ¿Creen que la traición de Vanessa merece perdón? ¿Sí o no? ¿Tendrían el coraje de hacer lo que Leo hizo si estuvieran en su lugar? ¿Sí o no? Las sirenas aullaban en la noche mientras los agentes inundaban la mansión Callahan. Vanessa Callahan se quedó paralizada bajo el resplandor de las linternas policiales, con la bata pegada al cuerpo en el aire húmedo, y la máscara de compostura que había usado con tanto cuidado se hizo añicos bajo el peso de la evidencia. Las piezas manipuladas que Derek Slater había dejado atrás, junto con el testimonio tembloroso de un chico que lo había arriesgado todo para decir la verdad. Edward Callahan sintió que se le iba a encoger el pecho. Podía soportar la traición de desconocidos. Había sufrido la traición de sus socios, pero también la de su única hija. Ese dolor era más profundo que cualquier cuchillo. Observó en silencio cómo los agentes esposaban a Vanessa. Ella se giró hacia él con los ojos muy abiertos, entre la ira y la desesperación, como si aún esperara que él la rescatara de las consecuencias que ella había elegido. Edward no podía moverse, con la garganta cerrada mientras susurraba. ¿Por qué, Vanessa? ¿Por qué la policía no esperó una respuesta? Se la llevaron a la tormenta. Su silueta, engullida por una luz roja y azul. Edward permaneció inmóvil en la puerta hasta que un tirón en su manga lo devolvió. Era Leo. El niño parecía pequeño, empapado, pero su mirada tenía una firmeza que atravesó la desesperación de Edward. Lo siento, dijo Leo en voz baja. Sé que duele. Por primera vez, Edward se derrumbó. Cayó de rodillas en el suelo de mármol,
cubriéndose la cara con las manos. Un multimillonario, un hombre que había construido imperios de la nada, ahora lloraba como un padre destrozado. Y Leo, un niño que había dormido bajo puentes y mendigado migajas, estaba a su lado como su único consuelo. Los días siguientes fueron un borrón de policías, entrevistas, abogados y titulares. La noticia del arresto de Vanessa conmocionó a Denver. La historia de la hija de Edward Callahan conspirando para asesinar a su padre se extendió por todas las pantallas de televisión y periódicos. Pero enterrada en el caos, había otra historia. La historia de Leo Martínez. El chico de la calle que lo había detenido todo. Edward se aseguró de que esa historia se contara. Cuando los periodistas preguntaban, no hablaba de traición ni escándalo. Hablaba de coraje. Si no fuera por Leo, dijo en una rueda de prensa, no estaría vivo hoy. Me salvó cuando nadie más pudo. Los flashes de las cámaras iluminaban al chico, de pie torpemente a su lado, agarrando una chaqueta nueva que Edward le había comprado. Por primera vez en su vida, Leo no era invisible. Pero el verdadero cambio no ocurrió bajo las luces de las cámaras, sino en los tranquilos pasillos de la mansión Callahan. Edward no podía apartar el recuerdo de cómo el chico lo había arriesgado todo para hacerse oír. Noche tras noche, pensaba en la soledad en los ojos de Leo, una soledad que reflejaba el vacío de su propia mansión. Una noche, Edward llamó a Leo a su estudio. El chico entró arrastrando los pies nervioso, sin saber si había hecho algo malo. Edward se levantó de detrás de su escritorio y dijo, Leo, te debo más de lo que jamás podré pagar. Me devolviste la vida y yo también quiero darte algo. Algo que te han negado durante demasiado tiempo. Un hogar. Leo parpadeó, aturdido. Un hogar. Edward asintió. Quiero que te quedes aquí. No como un invitado, sino como familia. Quiero adoptarte, Leo, si me dejas. Por un momento, el chico no pudo respirar. Todas las noches de hambre, todos los años sin ser visto, todas las veces que se susurró a sí mismo que a nadie le importaría. Todo se derrumbó en ese instante. Las lágrimas corrieron por su rostro sin que pudiera contenerlas. ¿De verdad me querrías? Incluso alguien como yo, Edward, puso su mano firmemente sobre el hombro del chico. Especialmente alguien como tú. El proceso de adopción avanzó rápidamente. La influencia de Edward abrió puertas, pero fueron las palabras de Leo en el tribunal las que lo sellaron. Cuando el juez le preguntó si quería que Edward fuera su padre, la respuesta de Leo fue simple e inquebrantable. Sí, porque me creyó cuando nadie más lo hizo. El mazo golpeó, y así, Leo Martínez se convirtió en Leo Callahan. Desde ese día, la mansión nunca volvió a ser la misma. Las risas resonaban en habitaciones que antes estaban llenas de silencio. La larga mesa del comedor en la que Edward comía solo ahora ofrecía comidas llenas de charla y calidez. El niño que se había escabullido bajo la lluvia para salvar la vida de un desconocido ahora tenía una cama cálida, ropa limpia y lo único que siempre había anhelado, una familia. Pero quizás la mayor transformación fue Edwards. Había pasado toda su vida persiguiendo el poder y la riqueza, rodeándose de posesiones. Sin embargo, nada se comparaba con la sensación de arropar a Leo por la noche y oír al niño llamarlo papá por primera vez. Esa sola palabra sanó heridas que el dinero nunca pudo. Meses después, una tranquila mañana de domingo, Edward y Leo paseaban juntos por el jardín. El juicio de Vanessa y Derek Slater había terminado en largas condenas de prisión, un cierre doloroso pero necesario. Edward llevaba esa cicatriz en el corazón, pero ya no la enfrentaba solo. Al detenerse junto a la fuente, Leo lo miró y le preguntó, ¿alguna vez deseaste que las cosas hubieran sido diferentes? Edward pensó un largo momento antes de responder. Ojalá no hubiera perdido, asintió Vanessa. Pero doy gracias a Dios todos los días por haberte ganado. La vida no siempre nos da lo que esperamos, Leo. A veces nos da lo que realmente necesitamos. El niño sonrió y sus manos se deslizaron entre las de Edward.
Por primera vez en años, Edward Callahan se sintió completo. Y mientras el sol atravesaba las nubes, iluminando Callahan Manor, padre e hijo permanecían juntos, listos para afrontar lo que viniera después. No como multimillonario y niño de la calle, sino como familia. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Les conmovió? ¿Creen que el amor y la decisión pueden crear lazos más fuertes que la sangre? ¿Sí o no? Si esta historia les conmovió, comenten 100 veces abajo. Cuéntenos desde qué país lo están viendo. Y por favor, compartan este video para que otros también puedan sentir su mensaje de esperanza.